Bueno, me estaba diciendo justo José Amalio, que es la persona que más sabe de petróleo en estos momentos. Juan Fernández, por supuesto. Exacto, y hemos tenido la oportunidad de contar con su valiosa opinión. Estoy hablando de Juan Fernández, es directivo de PDVSA, experto energético. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos para entender un poco más hasta qué punto es importante este alcance. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ti, Marián, y José Amalio siempre es muy generoso conmigo, o sea que le tengo que agradecer sus palabras. La generosidad ha sido amplia para que en Venezuela recuperemos pronto el país que debemos ser. La generosidad digo que ha sido amplia porque también Esteban Gervasi y las personas que nos han facilitado tener esta entrevista nos decían que obviamente si alguien sabe de petróleos venezolanos es usted. Así que yo quisiera comenzar preguntándole cuál es la repercusión real que esto puede tener para el régimen de Maduro. Bueno, yo creo que esto es muy importante. De hecho, voy a confesar, Marián, que yo estaba esperando esta decisión desde la llegada del presidente Trump. Ha habido una serie de eventos, obviamente, que han estado en el interín, pero creo que la dirección que ha dado el presidente Trump ayer con esta decisión es muy importante. En primer lugar, nosotros tenemos que ver esto, digamos, si quieres, dentro del contexto volumétrico que esto representa para Venezuela, ¿no? Desde el punto de vista de lo que representa Chevron. Chevron es una empresa que en este momento está produciendo en Venezuela alrededor de unos 240.000 barriles por día en las diferentes asociaciones que tiene con Petróleos de Venezuela activas. Ella, por efectos de la licencia 41, que fue hecha bajo un principio muy importante y es el que destaca el tuit del presidente Trump, que es que esto se hizo en función de que en Venezuela hubiese unas elecciones libres y democráticas. Y eso no ha ocurrido porque ni siquiera reconocen el hecho del 28 de julio en donde abrumadoramente la oposición ganó. Entonces, esto ya es una justificación importante de interés nacional para que esta licencia se cancele. Entonces, de estos 240.000 que se producen por parte de Chevron, ellos vienen con destino al mercado del Golfo, a ser refinados aquí en los Estados Unidos en refinerías que tienen la capacidad de procesar crudo pesado, que viene también de Canadá y alguno también viene de México. Eso para el régimen venezolano hay varias cifras porque tenemos mucha opacidad en lo que representa, es que entre 4.000 y 6.000 millones de dólares es lo que percibe el régimen venezolano por concepto de regalía e impuestos sobre la renta, que obviamente es lo que el propio Trump también señala de darle insumos, ingresos a un régimen que lo que hace es, bueno, cada día deteriorar más el país. Además de esto, las empresas que también se van a ver muy posiblemente afectadas y que vienen luego de la declaración de Marco Rubio, son otras empresas que están haciendo operaciones en Venezuela, como es el caso de Repsol, de Eni, de Reliance, que es una empresa de la India que viene haciendo intercambios de petróleo pesado con Venezuela para suministrarle un componente para que PDVSA pueda producir en la faja. Esto quiere decir que esa posibilidad se puede ver mermada también. Los negocios que Venezuela, del régimen de Maduro, ha venido tratando de hacer con Trinidad. La exportación de asfalto hacia también el mercado de la costa del Golfo, aquí en los Estados Unidos, también se va a ver mermada, y esto lo que genera es una gran presión en los ingresos petroleros que recibe el régimen de Maduro, y yo creo que esto se va a complementar con otras medidas que hagan, como se ha dicho en muchas oportunidades, y María Corina Machado lo ha señalado y ayer lo dijo en la entrevista con el hijo de Trump, elevar el costo de permanencia de Maduro en Miraflores para que en Venezuela haya un cambio político importante. Y finalmente quería decir que para todos nosotros, para todos los venezolanos e inclusive para el interés de los Estados Unidos, con una aproximación de negocios que es muy importante para la administración de Trump, Venezuela es, yo creo que de la América Latina, el país con más potencialidad
para que se convierta en un aliado muy importante desde el punto de vista comercial de suministro petrolero. Para darle una cifra nada más, Mariana. Aquí en la costa del Golfo hay una capacidad de refinación de 1,5 millones de barriles de crudo pesado, que es lo que mayoritariamente ofrece Venezuela como suplidor al mercado. Eso indica ya la potencialidad que representa para Venezuela. ¿Por qué? Porque ese crudo se procesa aquí, lo recibe los Estados Unidos y le va a permitir a este país esa producción tan importante que tiene hoy en día, que alcanza los 13 millones de barriles, me refiero a la de Estados Unidos, y que a final de año muy probablemente llegue a los 14 millones de barriles, se pueda disponer en el mercado, porque la capacidad de refinación que tiene en los Estados Unidos ya está copada para ese tipo de crudo que se produce aquí y necesita del crudo pesado, que tiene mejor un precio más económico, le permite tener ingresos por las exportaciones del crudo estadounidense a los mercados, como lo va a hacer, y ya lo anunció el presidente Trump, y eso es una oportunidad económica única. Pero además de eso, en Venezuela, la inversión de las empresas petroleras, y yo quiero que Chevron esté en Venezuela operando, pero no para producir 200.000 barriles que le inflen los bolsillos a Maduro, no, para que Venezuela retome una posición significativa en el mercado petrolero, para que ayude a minimizar la volatilidad del precio del crudo, para que en Venezuela la inversión privada sea la que fundamente la forma de hacer la actividad petrolera y genere bienestar a la gente, para que el sector eléctrico genere electricidad y allá le agreguemos valor con la transformación de esta energía en bienes y servicios. Es decir, aquí hay un portafolio de oportunidades único, pero para eso, ¿qué necesitamos? El cambio político, porque ninguna empresa, incluyendo a Chevron, a Repsol, a Eni, a Marcel Prost, etcétera, la que quisiéramos nombrar, las empresas de servicio petrolero, va a actuar en Venezuela con seriedad, con inversiones fuertes, mientras exista un régimen que te llena de incertidumbre. Porque el tema no es solamente la capacidad que puede llegar a tener Venezuela de poder suministrar barriles a los Estados Unidos en la cantidad que lo está haciendo ahora, sino convertirse en un socio importante, socio comercial que pueda llegar a suplir la necesidad o parte de la necesidad que este país tiene en materia energética. Bueno, ayer María Corina lo decía clarísimo, coincidiendo con lo que dice Juan, hay que convertir a Venezuela, dejar de que sea el hub de la criminalidad, a convertirlo en el hub energético de toda América. En Venezuela no es solamente el petróleo, es el oro, el diamante, el coltán, el litio. O sea, Venezuela es un país que en el subsuelo es un país millonario, además el país con mayores posibilidades de recursos de toda Latinoamérica es Venezuela. Y sería una maravilla que Venezuela pudiera estar en libertad y pudiera hacer negocios con las empresas americanas de petróleo, que pudiera haber intercambio, que se haga una relación ganar-ganar entre Estados Unidos y Venezuela. Eso necesita el Estados Unidos, eso lo necesita Venezuela, eso lo necesita la región. Cuando el presidente Trump dice, vamos a hacer América grande otra vez, necesita estabilidad en la región, necesita que no haya un cáncer como el de Cuba, como el de Nicaragua y sobre todo un cáncer como el de Venezuela, que mantiene a Cuba y a Nicaragua con esos negocios de oro que trafican y toda esta serie de cosas, mantienen a Cuba y a Nicaragua en el poder. Entonces por eso también decía María Corina ayer, una vez que salgamos de Venezuela, inmediatamente viene Cuba y Nicaragua porque va a ser insostenible la situación de Cuba y Nicaragua y van a tener que salir del poder. Ahora, escuchar a Juan Fernández, que es un experto para mí más serio petrolero que hay en Venezuela, señalando claramente las posibilidades de esa relación ganar-ganar entre Estados Unidos y Venezuela, es una maravilla. Y eso es lo que tiene que llegar a los oídos del presidente Trump. Que el presidente Trump sepa que Venezuela no solamente es una oportunidad de que nosotros nos liberemos, de que nosotros tengamos un país donde no haya tortura, donde no haya prisioneros políticos, sino que Venezuela es una gran oportunidad de negocio que después de la destrucción que ha generado este régimen en Venezuela es un territorio virgen para que entren las grandes empresas mundiales a hacer negocio con Venezuela y que Venezuela gane dinero y que también esas empresas de todas partes del mundo ganen dinero, pero con estabilidad jurídica y política. Bueno, vamos a concluir con Juan porque sé que se tiene que marchar, antes de darle la palabra a nuestro invitado, porque él se tiene que marchar y quisiera que nos diera, Juan, su conclusión sobre esto. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? ¿Cómo ve usted que va a proseguir este tipo de política de Donald Trump en Venezuela?
Bueno, yo creo que la presión va a continuar. En este momento hay una discusión importante sobre el periodo de tiempo que se le va a dar a Chevron y a las empresas operadoras para que hagan el cierre de sus operaciones en Venezuela. Hay varias opciones que se están manejando. Yo creo que, dada lo que significa para la administración, esto se va a hacer muy rápidamente y la presión se va a generar. Para Venezuela, esto lo que nos toca hacer a nosotros es seguir estimulando y dando las explicaciones y el apoyo para que se entienda que solamente por la vía del cambio político en Venezuela, la oportunidad que representa el país se puede lograr para que el interés de los inversionistas para la recuperación económica y reconstrucción de Venezuela se pueda dar en condiciones de seguridad jurídica, transparente, con esquemas fiscales apropiados y con competitividad. Esto es de mutuo beneficio para los Estados Unidos y estoy seguro que la administración del presidente Trump va a estar muy atenta y escuchar estos planteamientos, porque además va a traer como consecuencia esa de vuelta de la migración venezolana y además de otros países, y por otro lado los temas de seguridad nacional que no debemos de olvidar, que son también muy importantes. Pues le quiero agradecer muchísimo, señor Juan Fernández, es directivo de PDVSA, experto energético, por este tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Bueno, continuamos hablando sobre este importante tema y antes de mostrarle también las palabras de María Corina y también las reacciones de Diosdado Cabello, yo quisiera preguntarle a Fernando de lo que hemos estado comentando ahora, de lo que has escuchado. Yo creo que lo importante, como estábamos señalando al final del día, es que se establezcan las bases dentro de una democracia, de un proceso democrático, no de un régimen dictatorial, donde los inversionistas puedan tener seguridad en sus inversiones y donde al final del día regrese la democracia. Mira, claro que sí, que el capitalismo aplicado en libertad y con un gobierno pequeño es lo mejor que hay. Desde luego sería maravilloso que Venezuela, con todos los recursos esos que tiene, fueron aliados a los Estados Unidos, porque los dos países se podrían beneficiar muchísimo. Ahora, lo que estamos pendientes, al igual que Cuba y Venezuela, es cuál va a ser el futuro. O sea, cuando caiga la tiranía esa que hay en Venezuela, yo mi consejo que le daría a los venezolanos, incluso yo hice un vídeo cuando aquella parte que se dio con Juan Guaidó hace unos años, que se llamó Venezuela sin Maduro pero con socialismo. Esa era mi pregunta cuando yo veía que todos esos partidos opositores tenían tendencias socialistas hacia la izquierda o eran miembros de la Internacional Socialista. Y a los venezolanos, por ejemplo, que viven aquí en Miami y votan por el Partido Demócrata en grandes cantidades también, eso yo le diría a los venezolanos, el socialismo bueno no existe. Aquí en Estados Unidos deberían alinearse al Partido Republicano, porque el Partido Republicano realmente es el único partido que tiene esa tendencia correcta hacia un gobierno de una república que Venezuela quisiera tener en un futuro. Entonces, ese sería mi consejo, incluso para cubanos también que han llegado últimamente y se van hacia el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata le regala cosas y ese tipo de cosas. Yo creo que en la Cuba del futuro, en la Venezuela del futuro, el socialismo y la izquierda no deberían estar en ningún momento. Yo quiero decirles algo. A mí una de las cosas que he recibido por los analistas con los que converso, y obviamente porque trabajo la actualidad todos los días, cuando González Urrutia se reúne con Biden antes justo de acabar su mandato y después obviamente existe esa posibilidad de hacerlo con Donald Trump. Hay muchos que cuestionan si ese lobismo, ese lobby que existió en la época de Juan Guaidó y que no fue precisamente beneficioso para los intereses de Venezuela, se sigue manteniendo todavía ahora con una banderada de la libertad que se juega la vida todos los días por la causa de la libertad de Venezuela, con un presidente que está haciendo lo imposible, legítimo, elegido por el pueblo, que está haciendo lo posible por regresar. José Amalio, tú que tienes toda esta experiencia, que además estás dentro de Vente Venezuela, ¿no crees que esa oposición que se dedicó a hacer lobby en la administración anterior, incluso yo te diría que en la primera administración de Donald Trump, cuando a Juan Guaidó se le abrieron las puertas del Congreso de los Estados Unidos y el propio Trump confió en que esa iba a ser la solución para devolver la democracia a Venezuela y la pifió, se dio cuenta que eso no funcionó? ¿Crees que eso sigue siendo una argolla, sigue siendo un clavito para la verdadera causa de María Corina y de Edmundo? ¿Crees que María Corina lo sabe? ¿Crees que se va a hacer algo al respecto?
O sea, cuando dices argolla, ¿qué dices? Me refiero que es, a ver, un grano sean problemas. en un hogar, exacto, algo que es incómodo, algo que no está haciendo su trabajo y que puede perjudicar la verdadera causa de quienes están jugando la vida ahora. Ahí hay gente valiosa, pero creo que deben apartarse en este momento porque, como decía él anteriormente, yo creo que en Venezuela tenemos que enterrar el socialismo. Y quienes han hecho lobby y todas estas cosas, pero que están con el socialismo, no van a tener cabida y van a dificultar la entrada de la líder más importante del país, que es María Corina Machado, con el líder más importante del mundo, que es Donald Trump. Entonces yo creo que deben tratar de bajar, apartarse por el bien del país. Yo creo que nadie le está diciendo cauto. que sean malos, nadie le está diciendo que ellos sean unas personas que no sirven, no, sino que tienen que apartarse un momento porque estamos en otro momento. Estamos en un momento donde no puede ser aceptable para Venezuela el socialismo, no puede ser aceptable para Venezuela quienes coquetearon con la idea de que le devolvieran los sobrinos a Nicolás Maduro o Alex Saab a Nicolás Maduro para ir a unas elecciones. Entonces, estamos en un momento y un tiempo absolutamente distinto y la que mejor representa toda esta situación de Venezuela es María Corina Machado, pero no me ayudes, compadre. O sea, trata de bajar un poquito el nivel y moverte hacia otro lado porque vamos en función del país, no en función de intereses personales. Claro. El problema nuestro es Venezuela y que Venezuela sea libre y que podamos hacer todo lo que dijo María Corina en su programa y lo que acaba de decir Juan Fernández, que es convertir a Venezuela en el hub energético de América. Mira, esos mismos, y yo por eso soy muy crítica hacia esto, porque conozco a María Corina desde hace muchos años, he seguido su carrera en las calles con escudos de cartón, con los estudiantes, jugándose en aquel momento la vida, allá por el año 2012. La he entrevistado en innumerables ocasiones. Como también he entrevistado a innumerables opositores o pseudoopositores que honestamente han apuntado más a ponerse su medalla personal que al bienestar de Venezuela, los mismos que decían que María Corina era cifrina y que no iba a funcionar y tal. Bueno, ahora gracias a Dios se han dado cuenta que no existe polaridad en Venezuela, que Venezuela está unida porque no quieren a Maduro y que Venezuela está unida ante una abanderada, que por las circunstancias no está ocupando la posición que quizá Venezuela y el mundo quisiera que ocupara, pero que ella no ha tenido ningún problema en pasar la batuta a alguien de su confianza para que represente esos mismos valores y devuelva legítimamente ese poder a los venezolanos. Yo creo que el presidente fue bastante cauto por lo que le ocurrió en su primera administración y creo también que hay que tener mucho cuidado con esas pseudoorganizaciones que dicen representar también a los cubanos, a los venezolanos, etcétera, pero que sigue todavía imponiendo su agenda personal por encima de ese beneficio. Yo creo que le haría un gran bien a la verdadera causa de la libertad de Venezuela sacar del medio a esa gente que vive incluso de las subvenciones que les pagan, el que la está pagando el Partido Demócrata durante muchísimo tiempo. Mira, no es solo intereses personales, yo diría que es cuestión de ideología. Tú puedes ser una persona buena o puedes pensar que eres honesto, pero tu ideología es la que anda mal. Eso le pasa a los seres humanos. Yo entiendo esa parte pero también. Mira, es que ni siquiera es una cuestión de ideología, es una cuestión de decencia. Cuando tú ves a una mujer que está en la clandestinidad desde hace tanto tiempo, que se la está jugando continuamente por salir a las calles y buscar la forma en que, en la medida de sus posibilidades, su causa sigue presente y está ahí, va a seguir luchando por ella. Caramba, hay que darle todo el apoyo. Marian, es que el problema de Venezuela es un problema de vida o muerte. Lo que está sufriendo el venezolano en Venezuela y en el exterior, vemos la xenofobia, vemos que hay gente, bueno, todas las familias separadas. Es un tema de vida o muerte, es volver a hacer renacer un país. Si a mí alguien me dice, mira, tú tienes que apartarte porque tu discurso está haciéndole daño a la solución de Venezuela, me callo la boca y me voy para mi casa, porque es lo que necesito hacer para lograr que mis padres estén bien, que mis hijos vuelvan a estar en mi país, volver a llegar a mi país, volver a ejercer mi profesión, volver a tener sueños y planes desde tu país. Mira, a Estados Unidos yo adoro Estados Unidos porque me ha permitido estar aquí y desde antes yo admiraba este país y lo admiro actualmente y bueno, y viendo cómo la gente votó de una manera clara para ir en contra del socialismo, ahora lo admiro más, el país de la libertad. Ahora, pero yo quiero estar en mi país, yo quiero vivir en mi país, yo quiero ser quien soy en mi país. Entonces, si a mí alguien en beneficio de Venezuela me dice, te tienes que apartar, José Amalio, porque tenemos que hacer algo y tú no estás bien allí, tengo que apartarme. Pero es por nacionalismo, es por mi gente, es por mis venezolanos, es por mis hijos, por mi familia y por la familia de todos los venezolanos. Lo que ocurrió en Venezuela no es simplemente una dictadura, no es nada más que una organización criminal, es una tragedia para la familia venezolana. Esa tragedia tenemos que solucionarla y tenemos a alguien tan importante como María Corina Machado que es capaz de lograr que esto ocurra y que ayer veíamos. Que yo no creo en las casualidades políticas. Permíteme que la escuchemos y ahora comentamos sobre eso, José Amalio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo María Corina.
that it's not true that Maduro is stronger. As I said before, the only thing he's got left is repression because he knows the country hates him. He's totally isolated internationally because the world knows how he has violated human rights, committed crimes against humanity, and it is a criminal gang, a narco regime in power, but they are fragile. So this is the moment to act and act together. It is our responsibility done, and we assume it, to free Venezuela. And we are executing our plan, but certainly we need a strong ally in the United States that will benefit as much as us when this transition happens, and it will happen soon. Y regresamos con lo que tienen que contar nuestros invitados.